Bueno, nos habíamos quedado acá. La idea, recuerden, esto es algo muy simple, algo muy sencillo, pero la idea también es introducirnos un poquito en esto de hacer las medidas y seguramente que este nos va a funcionar muy bien y nos va a funcionar sin ningún error, pues porque, digamos, esto está calculado a través de algún algoritmo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que yo quiero, bueno, le voy a cambiar ese valor a la resistencia, vamos a colocarle siquiera como para que 23 kiloohmios. Y entonces voy a girar la resistencia. Recuerden que la resistencia no tiene polaridad. Voy a colocar mi resistencia acá. ¿Eso para qué? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, en este que estoy moviendo aquí, voy a medir el voltaje. Entonces vamos a conectar el voltaje. Colocar nuestra fuente por acá. Bueno, ya tengo mi fuente allá para que me espacio a mi osciloscopio. Y entonces la parte positiva, a ver, como esto va a dar la vuelta de esta manera. Bueno, para que sea más fácil, cambiémosle. Vamos a suponer que este es el positivo. Vamos a conectarlo al positivo. Y entonces este también voy a conectarlo yo al positivo de la fuente, de mi, perdón, de mi multímetro. Vamos a ponerlo en rojo para recordar que es positivo. Y esta va a ser la parte negativa entonces. Vamos a conectar esa parte negativa. Y entonces ya tengo, ahí está midiendo voltaje. Recuerden que para medir voltaje, la resistencia o el elemento que yo voy a medir tiene que estar en paralelo. Pero ahora vamos a sacar otro, pero para medir corriente. Vamos a buscar, mirar acá, multímetro. Vamos a colocar acá arriba. Vamos a decirle que vamos a medir corriente. Y entonces vamos, miren que esta es la parte más positiva. Entonces este lo va a llevar a la parte más positiva. Y este va a ser la parte más negativa. Lo va a hacer así como para que se vea que sí lo abrí. Ese es el negativo. Y ese negativo que conecté ahí, pues lo va a conectar al negativo de la fuente. Entonces ahora sí ya quedó el circuito, miren. Entonces, la fuente viene positivo, del positivo va a la resistencia, de la resistencia pasa la corriente por mi amperímetro y vuelve y baja y viene otra vez al negativo de la fuente. Entonces vamos a colocar mi fuente y mi fuente pues tiene aquí para colocarle el voltaje y aquí para limitarle la corriente. Recuerden que una cosa no implica la otra. Entonces vamos a iniciar la simulación. Vamos a decir que puede subir hasta, por ejemplo, hasta un amperio. O sea, el límite va a ser un amperio. Eso, mire que cuando yo coloco la corriente en un amperio, automáticamente aquí no se coloca un amperio, sino que automáticamente queda como estaba, como así. O sea, cuando yo coloco una limitación de corriente, no quiere decir que por el circuito esté pasando esta corriente, sino que por el circuito va a pasar la corriente que tenga que pasar con este voltaje, pero que si llega a esta corriente, él ya no va a permitir que pase más corriente. Por ejemplo, si yo hago un corto aquí,
Un corto quiere decir que el alambre tiene muy poca resistencia. Entonces, como tiene muy poca resistencia, la corriente que va a pasar por él es muy alta. Entonces, si yo llego a hacer un corto acá, entonces él solamente va a dejar pasar un amperio. Después de ahí se va a disparar y no va a dejar pasar más corriente. O sea, me va a proteger el circuito de ese tipo de idioteces que hay veces hace uno o de posibles cortos que aparezcan en el circuito porque él no va a dar toda la corriente que puede dar la fuente. Entonces ahora yo ya sé que, bueno, entonces vamos a mirar 5 voltios, 217 microamperios. Entonces vamos a nuestra tabla que habíamos creado ahorita. Entonces ya sé, yo ya puedo decir voltaje en la resistencia, 5 voltios. Entonces voltaje en la resistencia, 5 voltios, mientras que la corriente nos dio de 217 microamperios. Entonces 217 por 10 a la menos 6, aquí amperios, aquí voltios. Entonces el siguiente punto, entonces vamos a colocarle, yo puedo mover la perillita y miren, va cambiando el voltaje, va cambiando la resistencia. Entonces, pero de aquí lo va a hacer de forma más exacta, por ejemplo, 6 voltios. Entonces da 261 microamperios. 6 voltios da 261 por 10 a la menos 6 amperios. Y entonces coloquémosle 7 amperios. Entonces, perdón, 7 voltios. Y con 7 voltios me da 304 microamperios. Entonces, 7 voltios y me da 304 por 10 a la menos 6 amperios. Y entonces, si ustedes dividen cada uno, pues aquí me va a dar muy exacto. Aquí realmente no voy a hacer la gráfica, pero si ustedes llevan eso a la gráfica, trazan los puntos, le dan a un graficador como Excel, como MATLAB, como Origin, le dicen que le muestre la línea de tendencia y le muestre la pendiente, seguramente les va a mostrar la pendiente. Y en ese caso la pendiente les va a dar, vamos a irla de arriba, 5 dividido 217 exponente menos 6 es igual a 23.041. Entonces esta me dio 23.041,47 ohmios. Vamos a 6 dividido 261 por 10 a la menos 6 da, aquí sí podría hacer el dibujo porque no está tan exacto. Yo pensé que sí era exacto. 22.288.50. Lo que sí puede pasar es que esto empiece a repetirse. ¿Cierto? Al fin y al cabo es un software y el software no está colocando ruido, simplemente son problemas de definición porque el software no va o sea, no tiene la capacidad de ir de punto en punto, sino por ejemplo el voltaje va de punto 2 en punto 2 o de corriente también va de punto 2 en punto 2, entonces se le hace difícil hacer el cálculo para microamperios. Pero bueno, vamos a calcular el otro. 7 dividido 304 por 10 a la menos 6 y eso nos da 23.026. Punto 31, o sea que miren que la resistencia pues más o menos está aquí. Habíamos colocado una resistencia de 23 kiloohmios, o sea de 23.000 ohmios. Y más o menos es lo que me está dando haciendo este pequeño análisis. Entonces, este pequeño análisis busca dos cosas, recordar cómo es que conectamos los equipos. Entonces, un osciloscopio o un multímetro, cuando voy a medir voltaje o resistencia, lo conecto en paralelo
al sistema. Si lo que yo quiero medir es corriente, entonces tengo que abrir el circuito por alguna parte, meter mi equipo y esperar que la corriente pase por ese equipo. Y entonces así, pues yo ya puedo, aquí tengo una resistencia, yo ya puedo simular cómo va a ser el comportamiento de esa resistencia. Eso también ya lo puedo hacer pues con diferentes elementos. Aquí tengo una bombilla. Tenía una bombilla acá. Esta bombilla ya la probé y esa bombilla es ómnica. Realmente en la vida que nosotros, en la vida real, por decirlo así, estas bombillas no son ómnicas, son no lineales, o sea, no presentan una linealidad. A medida que yo voy colocando voltaje, la corriente no va respondiendo en forma proporcional. Esta yo ya la probé y aquí en este simulador, pues sí es lineal, o sea que no nos serviría como para hacer una demostración de objetos no lineales. Entonces yo no voy a tomar la bombilla para hacer esa demostración, porque ya sé que me da también un elemento lineal o un elemento óptico o un elemento que sigue la ley de Ohm. Le repito, todos los elementos no siempre siguen la ley de Ohm. En el caso de la bombilla, por ejemplo, ustedes van a tener que estar, bueno, cuando sea una bombilla real, a esa bombilla hay que meterle corriente y esa corriente va a empezar a subir de forma lineal hasta que el filamento empieza a iluminar. Cuando el filamento empieza a iluminar, se aumenta el consumo de corriente. O sea, ya va a pasar mucha más corriente. Entonces ya hay que aumentar poco voltaje y la corriente aumenta mucho. Entonces, de alguna manera presenta una no linealidad. Recuerden que para hacer los cambios tienen que detener el simulador. ¿Cierto? Si yo estoy haciendo la simulación y quiero cambiar algo, no me lo va a permitir. ¿Cierto? No me va a permitir conectar, no me va a permitir hacer cambios, sino hasta que detenga esta simulación.